Pues muchas gracias por la invitación para impartir esta conferencia, que pues a mí en lo particular me gusta. A mí la ópera en particular no la rechazaba y era muy resistente a ella. Pero la figura de la Cala siempre me llamó la atención. Entonces desde niño pues me interesaba el mundo del espectáculo y la Cala se empezó a salir en los periódicos muy pronto. En 1950 yo vivía por allá en un rancho en, cerca de Fresnillo, Zacatecas. Teníamos un radio de baterías. Y en 1951, la segunda temporada de la Calas aquí en México, ella cantó en la hora nacional y ahí la oí. Pero sí se me grabó, no se me grabó, digamos, me llamó la atención por la figura que era. Y se me olvidó más bien que la había escuchado yo alguna vez en mi vida. Pero seguí su figura a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y se murió, luego en Summers vendían un libro que se llamaba La mujer detrás del mito. Muy bueno, y ahí lo leí y me apasionó. Y entonces tenían una información muy precisa de las grabaciones de la Calas, con fecha de títulos de las óperas. Y conseguí a Norma, conseguí de 1955, conseguí la Traviata, su primera grabación de 1952, y las oí. Entonces las oí y apenas la oí, fue como si la hubiera escuchado toda mi vida, así, pero absolutamente toda mi vida. Eso me impresionó mucho, muchísimo. Entonces le comenté a una de mis hermanas, le dije, fíjate lo que me pasó. Le dije que oía a la Calas, ya se cuenta que la había oído toda mi vida. Y ella fue la que dijo, es que la oímos en el rancho, dice en la hora nacional. Ella cantó y ahí la oímos. Pero entonces se quedó en el subconsciente. Entonces luego vino la huelga de la universidad, esta larguísima del año 99, 2000. Y en un seminario que tenía yo de licenciatura, se me ocurrió poner una exposición sobre los momentos de la ópera en México, un poco también para llegar a la figura de la Calas. Y justamente en el año 2000 se cumplían los 50 años de la presencia de la Calas en México. Y me sugirieron hacer una exposición, Ya la está. exposición que inicié en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Dice, ¿por qué no la propone también a Bellas Artes? Dice, entonces, para celebrar el 50 aniversario de la presencia de la Calas. Y fui a Bellas Artes y acogieron bien la idea. Y curiosamente, la Asociación Cultural María Calas había dicho que tenía intención de enviar las cosas de la Calas en México justamente para lo mismo. Pero fue una mera coincidencia. Entonces se juntaron las inquietudes de los italianos con la que tenía yo acá y se hizo la exposición con los objetos de la Calas. Ahora, ¿por qué la Calas en México? Entonces en sus biografías mm, se borra el episodio de México y la importancia que su paso tuvo aquí por México. Y ella llegó en un momento en que su voz todavía estaba en formación, todavía no se desarrollaba plenamente. Entonces había audicionado en la Scala de Milán y no gustó. Entonces siempre chocó con el gerente de la Scala de Milán, con Giringhelli, y le rechazó Giringhelli, le molestó la voz de la Calas y la rechazó. También ya había audicionado también previamente en la Metropolitan Opera House y también no gustó. Entonces, la Calas, ante ese fracaso en Nueva York, se fue a Estados Unidos, a Italia, a un festival en Verona, Italia, y cantó la Gioconda. Y ahí la escuchó Tulio Serafín, que era el director musical de Las Calas, y le llamó la atención la voz de Las Calas, y se acercó a ella. Y entonces la empezó a cultivar, a acercarse a ella, y fue, digamos, su primer profesor, su segundo profesor. Entonces, la Calas a lo largo de su trayectoria profesional tuvo 4 profesores. La primera fue Elvira de Hidalgo, una española, que educó su voz en Grecia, en el Conservatorio de Atenas.
Bueno, la Calas había nacido en Nueva York en el 2 de enero de 1923 y luego su familia regresó a Grecia. Había ido a Nueva York porque perdieron un hijo y que el papá se deprimió y se fueron a Nueva York y allá nació la Calas. Pero luego regresan poco antes de la Segunda Guerra Mundial y entra al Conservatorio de Atenas. Y ahí se encuentra con Elvira de Hidalgo, que va a ser también la gran maestra de su vida. La misma Calas cuenta que Elvira de Hidalgo es la que le desarrolló la voz, porque ella era mezzosoprano. Entonces, que le extendió la voz en altura y en extensión. Y su segundo profesor fue Tulio Serafín, el de la escala, que le enseñó ella misma dice, a dar la misma importancia al recitativo que a las arias, que al canto en una ópera. Dice, todo es lo mismo y todo tiene la misma importancia. Entonces no diferencie usted entre el recitativo y el canto, porque todo es una sola unidad. Luego el siguiente profesor es José Caraza Campos, de aquí de México, que es el que la va a valorar. Es el que la va a valorar acá en México y entonces él es el que la va a orientar hacia el repertorio romántico, que ella estaba hasta cierto punto inclinada hacia allá, pero todavía no se consolidaba. Entonces ella había empezado con un repertorio de Wagner, de algunas óperas de Wagner, La Valquiria, Tristan e Isolda, por citar algunas. Y algo de romántico. Había interpretado también Norma, había interpretado Aida, Los Puritanos. Entonces oscilaba entre la ópera romántica y entre Wagner, pero era más que nada para lucir su voz. Entonces el siguiente profesor después de Caraza Campos fue Luchino Visconti, sería su cuarto profesor, que él la va a enseñar a terminar de enseñar para actuar en la escena. Entonces, ya cuando llega a su plenitud dramática, pues es bajo la dirección de Luchino Visconti. Pero entonces, este episodio de Caras a Campos, acá en México, se soslaya en sus biografías, incluso casi no, ella menciona poco su paso por México. Si acaso llega a decir, bueno, allá me pasaron tantas cosas, que es como para escribir un libro de cada una de las que me pasaron. Entonces, la Calas cuando llega aquí a México no había cantado, como había dicho ya, en la Scala de Milán, que desde luego era la máxima ambición de todo cantante de ópera. Y para llegar a la Scala de Milán, pues había tres aduanas. Todos los cantantes tenían que pasar, antes de llegar a la Scala de Milán, por tres teatros. El San Carlos de Nápoles, el Colón de Bellas Artes, y ahí está el origen del apellido Calas, porque casi siempre preguntan, bueno, ¿de dónde viene su apellido? Era griego. Entonces ahí está el apellido de su papá y cómo lo transforman en Calas. Luego aquí está la Calas todavía en Nueva York, ya a punto de regresar a Grecia en la escuela, en la graduación de la primaria. Aquí está Elvira de Hidalgo. Entonces, también en México la valoran Elvira de Hidalgo y José Caraza Campos, porque habían, tanto en México como en España, habían permanecido neutrales o impermeables a las innovaciones de Wagner, incluso de Verdi y de Puccini. Entonces, se habían quedado en la ópera romántica, en la clásica de Bellini, Donizetti, también Verdi. Y entonces, ahí empieza la formación o la inclinación hacia la ópera romántica por parte de la Calas, por la influencia directa de Elvira de Hidalgo. Y aquí está José Caraza Campos. Entonces, él era el gerente de Ópera Nacional, que era la compañía que manejaba la ópera en aquel entonces.
Entonces esa ópera en México pues era una asociación civil de conocedores de la ópera. Entonces México tenía una importancia de primer orden a nivel mundial en, 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 la, en el conocimiento de la ópera. ¿Qué se perdió? Pues cuando el gobierno se hizo cargo de la ópera y, y lo dio a personas que no sabían, que no conocían, a no conocedores de la ópera. Entonces aquí está cuando la Calas va a Buenos Aires y canta Norma. Y entonces allá fue Enrique Salcedo Ledesma. Entonces, Ópera Nacional pues tenía sus agentes. Entonces, Enrique Salcedo iba él al Teatro Colón cada año a oír las temporadas para oír a los cantantes, saber qué cantantes se podían traer a México. Por otra parte, también Campo tenía agente en Europa que andaba siguiendo a los cantantes y había ya escuchado a la Calas y le había recomendado contratar a la Calas. Entonces a Campos por los conductos les llegó la idea de contratar. Y entonces llega a México en 1950. Entonces aquí está Carlos Díaz Dupont, que la fue a recibir al aeropuerto. Y la primera foto publicitaria de María y algunas otras fotografías. La de arriba de la superior derecha ya está hecha aquí en México por Semo. Le hizo una serie de 15 impresiones fotográficas que ahora son muy, muy codiciadas. Aquí está la Calas en uno de sus papeles con una dedicatoria a Carlos Díaz Dupont, el personaje que la fue a recoger al aeropuerto. Entonces la llevó a Bellas Artes y la escuchó los ensayos de Norma y le impresionó la voz de la Calas y le habló a Antonio Caraza Campos y le dijo, venga usted a escuchar a la soprano dramática más impresionante que jamás he escuchado. Y fue Caraza Campos y la escuchó y quedó también muy, muy impresionado. Y Caraza Campos la escuchó y le dijo, pero usted es la intérprete ideal de la Traviata. Dice, porque Verdi la escribió para tres voces, para soprano coloratura, para soprano lírica y para soprano dramática. Entonces, dice, usted tiene las tres voces, dice, es que usted es una soprano absoluta, que domina todas las tesituras de la soprano. Es decir, también dominaba plenamente pues el contralto y el mezzosoprano, eso indiscutiblemente ya los había superado. Entonces, aquí en México fue cuando se valora por primera vez la voz de la Calas. Y también Caraza Campos, cuando la escuchó, le dijo, no, pues usted nos tiene que cantar la Traviata, así en esta primera temporada. Ella se negó porque no la tenía preparada. Entonces Caraza Campos le dijo, bueno, entonces el trovador. Dice, pero no la sé. Y entonces, pues, estúdiela. Y en 5 días aprendió la ópera a través de discos. Y en eso la Calas, pues, tenía una mente prodigiosa. También cuentan que tenía un sentido musical muy, muy agudo. Y desde luego que cantó El Trovador. Y también Caraza Campos, ya al Carlos Díaz Dupont iba a recoger a la Calas al hotel al que había llegado y la llevó a Chapultepec, la paseaba, le gustaban mucho los mangos de Manila y que un día sin querer queriendo la llevó a casa de Caraza Campos que vivía en la calle de Chihuahua. Y entonces le dijo, un Caraza Campos le pidió a la Calas que se iba a interpretar Aida, que por favor diera un mi bemol en honor de Ángela Peralta, después del concertante del segundo acto, me parece, de Aida. Dice, porque en esta nota, fuera de partitura, dice, pues fue un sucesone en la escala de Milán. Dice, entonces, dice, en homenaje a Ángela Peralta,
a ver si nos puede usted dar esa nota. Y la Calas dijo que no, que como Verdi no la había incluido en su partitura, que no la daba. Y se negó en principio a dar esa nota. Y la primera vino acompañada de Julieta Simeonato, que va a ser su gran amiga. Viajaron juntas. Llegaron a Nueva York y allí estaba su madre, Evangelia, que la recogió y se la trajo acá a México. Es la última vez que va a ver a su madre, porque ella tenía una gran rivalidad con ella. La Calas decía que no se podía llevar bien con su madre porque su madre siempre la vio como una producción de dinero. Dice que cuando le escuchó que tenía buena voz, que la empezó a llevar a la escuela de canto desde muy niña y que en lugar de ir a jugar muñecas, la mamá la ponía a cantar. Entonces dice, nada más me quería explotar. Entonces la detestaba. No se llevaban bien. Aquí fue la última vez que la vio en toda su vida. Y su rechazo era tal que cuando debutó en Nueva York, fueron a entrevistar a los periodistas a la mamá de la Calas. Ya la Calas era el mito que conocemos en 1956 y ella se quejó, dice, pues miren, vea la situación en que me tiene mi hija, ella en la abundancia y yo acá en una pensión, acá me tiene abandonada. Y luego cuando llegó la Calas, los periodistas le comentaron lo que había dicho su madre. Entonces que la Calas nada más contestó, pues más le vale arrojarse del un quinto piso de un departamento del quinto piso. Y se ganó la animadversión del público. Pero luego se lo echó al bolsillo. Pero esa es otra anécdota que no viene al caso que me detenga en ella. Entonces, luego la anuncian como la soprano absoluta del siglo. Y Carasa Campos la valoró desde el ver. Y aquí está su debut en Norma de Bellini. Y ahí va a trabajar con Kurt Baum. Aquí está la Calas en Norma, la fotografía publicitaria distribuida acá en México. Y aquí está Kurt Baum con el tenor con el que va a actuar en esa primera temporada. Y Kurt Baum, pues entonces era una gran figura y tenía una voz muy potente. Y sostenía la voz al final de cada una de las... no, eso es de Aida. Entonces, la Calas interpreta Norma y también la voz no gusta, no satisface del todo la voz de la Calas. Y canta Casta Diva, la primera parte de Casta Diva, y le aplaude. Pero la segunda parte, el segundo fragmento, no la aplaude. Y eso la molestó mucho. Entonces vamos a oír el fragmento de La Casta Diva, de esa primera representación de la Cala. La grabación es defectuosa porque es la primera de las primeras grabaciones completas de la Calas. Y entonces me platican que las cintas eran a base de papel. Y entonces no la han podido remasterizar completamente. Entonces aquí, bueno, más adelante vuelvo a detener.
Entonces aquí vamos a llegar al pasaje más difícil del área, que debe llegar al mi bemol. Entonces la Calas tenía una extensión de casi tres octavas. El común de los mortales, pues tenemos una octava, si acaso, de extensión de la voz. Entonces la Elvira de Hidalgo se la desarrolló hasta llegar a las 3 octavas y media. Y lo difícil de este pasaje es la altura. Fíjense bien cómo va subiendo y luego llega a un tope y vuelve a subir más. Y originalmente, cuando llega a un primer tope, ahí debía cortar para tomar aire, luego subir y luego bajar sin cortar. Pero aquí la Calas es la única grabación que yo he oído que no corta la voz al bajar. Entonces, eso sube, vuelve a subir, y luego baja hasta llegar mero abajo. Entonces, uno de los pasajes más difíciles para la soprano. Pero la Cala los dominaba con toda tranquilidad. Pero aquí también lo que es importante destacar, bueno, es la potencia de su voz y que el micrófono no está precisamente frente a ella, sino está en el techo, ahí se puede ver en la fotografía, porque ahora pues los cantantes tienen la voz, el micrófono muy cerca de la boca, entonces ahí pueden hacer muchos trucos, pero aquí no había manera de hacer trucos, entonces para valorar pues la potencia de la voz de la Cala.
Entonces, y luego aquí le aplaudieron. Pero en el siguiente pasaje, la segunda parte del aria, la cavatina, no le aplauden al final y ella hace el esfuerzo el máximo esfuerzo de su máxima potencia y su voz está por encima del coro y de la orquesta y el público no le aplaudió y eso la enojó. Vamos a oír ese pedazo. No le aplaudieron y se enojó. Y entonces va con Carlos Díaz Dupont y le dice, pues el público está muy frío. Y dice, es que Carlos Díaz Dupont le había dicho, es que yo he hecho mucha publicidad a tus agudos y no he dado uno solo. Entonces, ¿por qué no das un re menor al final del segundo acto y te echas el público al bolsillo? Y así fue. Entonces, sí, entrevisté todavía algunas personas que estuvieron en aquella función, en aquella primera función de Norma. Y el primer bravo que se oye después de la primera parte de La Casta Diva era de un ingeniero que trabajaba en Walmart, perdón, en Maxop, en la parte de discos clásicos cuando las había. Y entonces me contó, dice, no, es que no le aplaudimos, dice, porque su voz nos desconcertó. Entonces dice, no sabíamos si nos gustaba, si no nos gustaba. No era una voz común y corriente, porque si se fijan, pues no es una voz dulce propiamente, así como la de Montserrat Caballé, por ejemplo, o Renata Tebaldi, sino más bien es un poco seca, a veces áspera. Entonces sí, chocaba y sigue a veces chocando todavía su voz. Entonces hay mucha polémica en torno a ella. Entonces por eso no le aplaudieron en este pasaje donde ella hace el máximo esfuerzo y por sobre orquesta, coro y tenores, como ustedes escucharon, pues es la voz de la cara la que domina toda la escena. Entonces, después de representar a Aida, de Norma, viene Aida. Entonces también allí Norma empieza a entrar en rivalidad con Kurt Bau, con esa nota adicional fuera de partitura que ahí se la quiso dar
la Calas, aunque no la hubiera escrito Bellini. Y curiosamente esa nota la incorporó a su repertorio y siempre la cantó cuantas veces interpretó la norma, por recomendación de Carlos Díaz Dupont. Y es el que le dedicó el retrato, dice carísimo amigo, más que un amigo, el único que supo valorar a María Meneghini, a María Meneghini Calas. Entonces el pasaje de la Calas en México fue muy, muy importante para su carrera. Y entonces en Aida, pues ahí estaba un tenor griego, Nicolás Moscona. Y, y Kurt Baum sostenía la voz en todos los pasajes que podía y aplastaba a los cantantes. Y Moscona va con el chisme a la Calas. Dice, mira lo que está haciendo este maldito. Dice, nos opaca a todos. Entonces que la Calas dijo, ah, sí, pues ya verá, voy a ir a mi voz, voy a dar la nota esa que me pidió Carasa Campos. Avísale a los coros, avísale a la orquesta que voy a dar la nota. Y al que no le avisaron fue a Kurt Baum. Entonces, aquí vamos a oír esa nota, porque es la que le va a abrir también las puertas de la escala de Milán. Deje todos los aplausos, porque se oye cuando la Cala sale a saludar al público que todavía sube más el entusiasmo. Entonces me platicaban los que estuvieron en esa representación que el público se volvió loco. Entonces Carlos Díaz Dupont en sus memorias dice que fue la nota que convirtió a Bellas Artes en un manicomio. Y pues sí, efectivamente, para Bellas Artes parecía un manicomio con toda la gritería. Entonces que las señoras aventaban bolsas, que aventaban pañuelos, en fin, que fue una locura la que invadió al público. Y desde luego que la Calas pues ya se echó al bolsillo al público. Después, a partir de allí, pues era un éxito rotundo todas sus interpretaciones. Kurt Baum, él era una de las máximas figuras de la Metropolitan Opera House y le dijo que por su cuenta ella jamás cantaría en ese teatro. Pero pues ahora, ¿quién se acuerda de Kurt Baum? Y todo el mundo nos acordamos de la Calas. La rivalidad siguió hasta el final de la ópera. Y esta es Gloria Mestre, que era la coreografía fue de Gloria Mestre. Y estas fotografías son de su archivo personal, que muy gentilmente me las facilitó. Y que descanse en paz, porque no hace mucho falleció. Entonces me dijo Gloria Mestre que la Calas tuvo sus 12 cortinas, 12 salidas a saludar al público,
y otras tantas para ella. Entonces, aquí está saludando, ahí está toda la compañía y ahí está esto también la representó en esa primera temporada, Tosca. De hecho, es su primera representación profesional. Entonces, aquí en México, la Calas canta por primera vez algunos de las óperas. Fue su primer trovador, va a ser de hecho pues su primera Tosca profesional. Luego, Lucía de Lammermoor también va a ser su primera Lucía. Va a ser su único Rigoletto, que no la quería cantar, pero eso lo voy a platicar más adelante. Y pues esa primera temporada también aquí en México empieza a desarrollarse la Calas, la vida social de la Calas, porque él desde luego que siempre fue agasajada, luego inmediatamente, por la High Society. Entonces asistió a banquetes, se compró sus primeras pieles en Kamchatka y en la calle de Dolores. Entonces aquí la tenemos luciendo sus primeras pieles. Y aquí está diciendo adiós, adiós a México. Se fue independientemente de su madre. Y aquí es su segunda temporada cuando llega con su esposo Batista Meneghini. Eh, la, en, y se cumplió lo que todo cantante quiere, que en 1951 finalmente la Calas debuta en la Scala de Milán. Antes había cantado Aida, pero suplía a Renata Tebaldi. No, entonces era suplente y no era figura. Y en 51 ya debuta en la Scala de Milán. Se cumplió que había pasado ya las tres aduanas eh, por el Teatro de San Carlos de Nápoles, el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro de Bellas Artes de México. Y la Calas también se empezó a hacer un fenómeno en Italia desde antes de ir a Buenos Aires, porque estando en Venecia, en, estaba cantando la Valquiria en la Fenice de Venecia, y luego iban a cantar los puritanos con Margarita Carosio. Pero Margarita Carosio se enfermó, entonces la Calas oyó que se había enfermado, que no podía cantar la Carosio, y estaba muy apurado Tulio Serafín, porque cómo la iba a suplir. Y entonces la Calas empezó, oyó lo que estaban platicando, y estaba la esposa de Tulio Serafín, y empezó a tocar en el piano, porque sabía tocar piano, decían que tenía un sentido musical muy fino, y empezó a cantar los puritanos. Y entonces ya la esposa de Tulio Serafín le dice a Tulio, y entonces dice, pues mira, te puede suplir. Y la Calas ensayaba en las mañanas los puritanos, y en la tarde cantaba Valquiria, lo cual decían que era casi imposible en la voz de una cantante, cantar a los dos compositores el mismo día. Y entonces ahí empieza el mito de la Calas, de eso se extiende por toda Italia, y entonces los teatros van pidiendo su figura y luego su presencia acá en México, pues finalmente el gerente de la Scala de Milán, Giringhelli, tuvo que ceder y tuvo que contratar a la Calas. El pasaje lo cuenta muy bien Batista Meneghini, es muy divertido el pasaje de cuando finalmente mm, mm, Giringhelli va a la casa a contratar a la Calas, que llegó, y entonces la Calas lo trató muy mal y casi lo despidió. Y Meneghini dijo, no, pues ahora sí se terminó la carrera de María. Pero el que tuvo que regresar es Giringhelli y aceptó las condiciones de la Calas. Y ya desde entonces se volverá la figura pues que nosotros conocemos. Pero México sirvió de trampolín para lanzarla a la, a la, a la, al mundo. Y el siguiente año, pues solamente cantó dos óperas, Aida
y su primera Traviata. También la Calas, de todos modos, no echó en saco roto el consejo de Caras a campo y empezó a preparar la Traviata en el mismo 1950. Empieza a cantar arias y finalmente, en mayo de 51, la canta en el Festival de Florencia y le escribió a Caras a Campos. Dice, tenías razón, dice, me han felicitado mucho, dice, me lo dijeron con lágrimas en los ojos, conmovidos por mi interpretación de la Traviata. Entonces, finalmente, aquí en México, el siguiente año, esta es la ida con Mario del Mónaco, con el cual tenía también rivalidad desde Buenos Aires, que cantaron allá la norma, y allí entraron en rivalidad. Entonces acá llegaron al mi bemol, entonces la Calas le pidieron otra vez que diera el mi bemol, entonces dicen que lo dio, desde luego Mario del Mónaco también, pero pues la voz de la mujer es más aguda que la del hombre, y dice Carlos Díaz Dupont en sus memorias, apenas se escuchó, y la siguiente representación de Aida, dice Mario del Mónaco, mejor se quedó callado. Pero ya la Calas está convertida como la reina de la ópera. Y cantó su primera Traviata aquí en México. Pero aquí están la figura de la Calas, porque entonces pesaba mucho. Entonces era cuando estaba muy gorda. Gloria Mestre la imitaba muy bonito, decía que se transformaba al llegar al escenario, que caminaba como si fuera, como un elefante, así pesadamente, pesadamente, y la imitaba muy bonito. Y, y desde entonces tenía el complejo de adelgazar. Entonces cuentan que allá en Dolores, donde vendían las pieles, también vendían ropa para mujeres. Y esto también contó otra de las personas que presenciaron eso. Y entonces que un día llegó y estaba allí María y Meneghini. Y entonces que la Calas estaba dentro probándose ropa. Y entonces vio a Meneghini y preguntó, pues, ¿qué hay? ¿Qué pasa aquí? Dice, no, pues ahí está María. Dice que anda buscando ropa para verse delgada, para que le apretaran la cintura, para desde luego la representación de la Traviata. Y aquí están las fotografías de su primera Traviata. Y sí, ahí se ve muy, muy ceñida, muy, muy disciplinada. Son las fotografías de Semo. Fueron una colección de 17 fotografías y también pues la vida social. Entonces pues ya ahí está Enrique Salcedo, el que la vio allá en Buenos Aires. Y aquí están los asistentes a la ópera. Y luego cantan los puritanos. Desde la primera temporada, pues Caras a Campos decía, la Cala le dijo, si quieres un mi bemol, pues ¿por qué no cantamos mejor los puritanos? Dice, allí hay 3 o 4 o 5, me parece, mi bemoles, y te los doy. Pero finalmente, pues la dio en, en la ida de aquí, en tu primera ida de aquí de México. Y esas son las escenografías de Antonio López Mancera, que entonces también estaba la ópera en una innovación por el minimalismo. Y entonces con los mínimos elementos, pues escenográficos. El archivo también de Antonio López Mancera. Y tristemente, el día que me las prestó un colega mío de allá del instituto, Alberto Dalal, y el día que se las iba a devolver, me robaron la camioneta donde las tenía. Pero por fortuna les saqué fotografía y se conservaron. Y ese es Rosita Richmond, que también la cantó la acompañó en Los Puritanos, y es del archivo de ella. Y fue la primera transmisión por televisión, las óperas de la Calas, la Traviata de Verdi, ay, de la Calas, con la Calas. Entonces, Rigoletto, era cuando llegaba la televisión.
y casi nadie tenía aparatos y la gente se juntaba en las tiendas a ver las transmisiones. Y aquí está Giuseppe Di Stefano, que viene para la tercera temporada de la Cala. Eh, también viene Walter Lech, que era de discos Ángel. Eh, ahora es el Emmy, pero era también de los discos de música clásica y sigue siendo de los más importantes del mundo. Pero como les digo, los conocedores de la ópera seguían a los cantantes y ya se había corrido la voz de la Calas y de Stefano también por su lado. Y acá los conjuntaron y vino a escucharlos. Y los escuchó, entonces dijo que o sea, él haría, de él se encargaría de formar el dueto del siglo. Desde luego que ha sido el dueto del siglo XX y luego lo completó con Tito Gobi y entonces fue el trío del siglo. Pero también fue aquí en México que se juntan por primera vez María Callas y Giuseppe Di Stefano, que hicieron muy buenas amistad, que hicieron muy buena amistad y hasta el último momento. Y aquí está la primera Lucía de la Memur de la Calas, también por consejos de Carasa Campos, que también va a ser otro de los grandes éxitos de la Calas. Y va a ser su primera grabación profesional en discos Emmy o Ángel en aquel año. Y su único Rigoletto. Entonces esta no la quería cantar, la Calas, porque era muy rígida con ella misma, muy, muy rígida. Y equivocó una frase y solo por ese error no la volvió a representar en toda su vida. La grabó, pero no la volvió a representar. Y aquí está con Walter Ley de Disco Semi, pero aquí ya es una foto desde luego posterior, cuando ya la Calas está en la cumbre de su popularidad. Entonces, su vida social. Entonces, en México pues fue una premonición de lo que sería su carrera mundial. Ahí están los asistentes a la ópera. Margot Zula del Teatro Blanquita, ya también falleció. Libertad Lamar y la esposa de Giuseppe Di Stefano. Pita Amor, esa fue muy famosa en su tiempo. Amistad de Elena Poniatowska. Y entonces la Calas regresó dos veces después a México. En 1968, este, cuando para desahogar su pena porque la había traicionado Aristóteles Onassis. Vino aquí vivía en Cuernavaca, vivía su padrino, que ella le tenía mucho respeto. Les escribía, lo consideraba como su padre, sustituto, y lo vino a ver, estuvo en Cuernavaca. Cuando la exposición también traté de localizarlo, lo localizamos en Cuernavaca, pero dijo que de la Calas no diría ni media palabra, ni facilitaría sus cartas, y hasta la fecha le guarda una gran fidelidad, y yo seguro, no sé qué haría con su correspondencia, seguramente la habrá quemado. Y aquí está la Calas en Cuernavaca ahogando su pena. Esto es un pasaje también que pues sí, no se conoce, no se sabe, o se sabe muy poco de la Calas aquí en México. Y vino en la última estancia de la Calas aquí en México en 1973, y eso fue de incógnito. Entonces había un club de fanáticos de Giuseppe Di Stefano, que presidido por Emma Roldán, una, una la, la- Emma Roldán, que era una actriz muy popular aquí en México. Es que de estas interrupciones es que aparecen en la pantalla, que les dé acceso a fulano, a mengano y me distraen. Entonces por eso tengo todas estas como intervalos así. Eh, entonces, yo,
Emma Roldán era admiradora de Giuseppe Di Stefano y Giuseppe Di Stefano le escribió que vendría acá a México de vacaciones con María. Y entonces Emma Roldán les dijo, ay, pues les vamos a dar una cena acá en México porque tienen que pasar por México para ir a Acapulco. Y entonces dice, bueno, sí, vamos, pero con la única condición que no se haga publicidad. Y entonces vinieron Giuseppe Di Stefano y la Calas y les dieron una cena en la calle de Pánuco. Y entrevisté todavía a la persona que recogió a la Calas en el hotel que se hospedaba ahí en Paseo de la Reforma. Entonces dice que la recogió y entonces Pánuco está ahí cerca de la embajada norteamericana del Sambors, que está allí en el Ángel, y que la Calas dijo que necesitaba unos Kleenex y se detuvieron y bajaron y que estuvieron deambulando por la sección de revistas, que la Calas estuvo hojeando las revistas y dice la persona, dice, a mí me daba una desesperación, dice, nadie la identificó, nadie la reconoció, me daban ganas de gritar, pues aquí está la gran María Calas, aquí en persona, pero nada, la indiferencia total, no la reconocieron. Y ya fueron a cenar, que después de cenar pidió que la llevaran a Bellas Artes como a la 1 de la mañana y que estuvo como 2 horas rememorando su estancia en México, que también durante los últimos años se pasó, tenía mucha nostalgia de su voz de México, decía que su mejor voz había sido la de acá de México. Y le escribió una carta a Carazá Campos, un poco antes de morir, y decía, ¿cómo recuerdo aquellas nuestras conversaciones en las que me anunciabas a la gran Calas, en la que luego me convertí? Dice, pero eso ya es historia. Entonces, pues la importancia de la presencia de las Calas acá en México es que fue su pináculo para trascender al mundo, para que le abrieran las puertas de la Scala de Milán, que le habían sido negadas, para que le abrieran la Metropolitan Opera House, que le habían sido negadas, y para que ella impusiera sus condiciones. Pero en mucho también guiada por José Caraza Campos, que pues un poco en tributo de su memoria, pues también hago esta conferencia porque son pasajes de la vida de la Calas que en sus biografías no le dan ninguna importancia. Pues muchas gracias.